Vivimos en una sociedad que nunca se detiene, notificaciones que suenan a cada minuto, redes sociales que nos comparan sin descanso, noticias cargadas de incertidumbre y un futuro que parece cada vez más difícil de descifrar. Todo esto alimenta a un monstruo silencioso, la ansiedad. Esa sensación de inquietud que te roba la calma, acelera tu mente y no te deja disfrutar el presente. Sin embargo, los antiguos estoicos ya habían reflexionado sobre este mismo dilema hace más de 2000 años. Ellos también vivieron tiempos turbulentos, guerras, pérdidas, cambios políticos, inseguridad, y aún así encontraron una forma de mantener la serenidad interior. El estoicismo no es teoría abstracta ni filosofía lejana. Es un manual práctico de vida, una brújula que nos recuerda que, aunque no podamos controlar lo que pasa afuera, sí tenemos un poder inmenso sobre lo que ocurre dentro de nosotros. Cada lección estoica es una herramienta que calma la mente, fortalece el espíritu y nos devuelve el equilibrio. Al practicarlas, no desaparecen los problemas, pero sí la manera en que los vivimos. Lo que antes generaba ansiedad, ahora se convierte en un campo de entrenamiento para la tranquilidad. Estas enseñanzas han atravesado siglos porque funcionan y hoy, en medio del caos moderno, son más necesarias que nunca. Si logras aplicarlas, podrás transformar la ansiedad en serenidad, el miedo en confianza y la confusión en claridad. Antes de continuar, te propongo un reto. Piensa en una situación de tu vida que hoy te genere ansiedad. Escríbela en los comentarios y acompáñala con esta reflexión. ¿Qué parte de esta situación depende de ti y qué parte no? Al hacerlo, darás el primer paso hacia la calma, aplicando la primera gran lección estoica. Comencemos. Lección 1. Distingue lo que depende de ti y lo que no. La raíz de gran parte de nuestra ansiedad nace de un error de percepción. Creer que podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Queremos que los demás nos traten de cierta manera, que los planes salgan perfectos, que el futuro responda exactamente a nuestras expectativas. Y cuando la realidad no coincide con ese guión, la mente se llena de frustración y miedo. Epicteto lo advirtió con claridad. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esa sencilla distinción tiene el poder de cambiar tu vida. Imagina que vas en un avión. De repente, el piloto anuncia turbulencias. No tienes control sobre el clima, sobre la ruta ni sobre la estabilidad del avión, pero sí puedes elegir cómo reaccionar. Respirar profundo, mantener la calma, enfocarte en la lectura de un libro o, por el contrario, desesperarte y dejar que el miedo te consuma. La diferencia no está en la situación, sino en tu respuesta. Lo que depende de ti es tu actitud. Cuando aprendemos a separar lo que controlamos de lo que no, la ansiedad empieza a disolverse como la niebla al amanecer. Pregúntate, ¿puedo cambiar esta situación con mis acciones directas? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, acepta. Esta práctica libera una cantidad inmensa de energía que normalmente gastamos en preocupaciones inútiles. Marco Aurelio, emperador de Roma, gobernó un imperio lleno de guerras, pestes y traiciones. Y aún así escribió en sus meditaciones, «Si está en tu poder, hazlo. Si no, acéptalo con serenidad». Piensa en esto. Si alguien como él, con tanto peso sobre sus hombros, podía mantener la calma, ¿por qué no habrías de hacerlo tú frente a las pequeñas tormentas cotidianas? Ejemplo práctico. Estás esperando la respuesta de un trabajo que solicitaste. La ansiedad te carcome. Revisas el correo cada 10 minutos, repasas en tu mente la entrevista, imaginas escenarios de rechazo. ¿Pero qué depende de ti en ese momento? Ya hiciste tu mejor esfuerzo en la entrevista. Lo único que queda es esperar. En lugar de desgastarte en pensamientos repetitivos, podrías invertir esa energía en prepararte para otras oportunidades, mejorar tu currículum o aprender una nueva habilidad. Otro ejemplo, tienes una discusión con alguien cercano. Quieres que la otra persona entienda tu punto de vista, pero no controlas su manera de pensar ni su reacción. Lo que sí depende de ti es expresarte con claridad, con respeto y sin perder la calma. Si logras mantener tu serenidad, incluso si el otro no cambia de opinión, habrás ganado algo más grande.
el control sobre ti mismo. La ansiedad crece cuando confundimos lo incontrolable con lo controlable. Es como intentar detener la lluvia con las manos en lugar de abrir un paraguas. Los estoicos nos recuerdan que lo sabio no es luchar contra lo inevitable, sino adaptarnos con inteligencia. Esa aceptación no significa resignación, significa fortaleza. Es entender que no podemos gobernar el viento, pero sí ajustar las velas de nuestra embarcación, distinguir lo que depende de ti y lo que no es un acto de liberación. Cuando dejas de querer manipular lo que está fuera de tu alcance, sientes un alivio inmediato. Tu mente deja de pelear con fantasmas y empieza a enfocarse en lo real, tus pensamientos, tus decisiones, tus hábitos diarios. Allí es donde está tu verdadero poder. Haz este ejercicio estoico. Cada vez que sientas ansiedad, detente y hazte 2 preguntas. La primera, ¿depende esto de mí? La segunda, ¿qué puedo hacer ahora mismo dentro de lo que sí depende de mí? Esa simple práctica, repetida con disciplina, es como un antídoto que calma la mente en cuestión de minutos. Recuerda, la vida no se trata de controlar todo, sino de controlar lo esencial. Los estoicos no buscaban eliminar las tormentas externas, sino cultivar una fortaleza interna tan grande que ninguna tormenta pudiera sacudirlos. Cuando aplicas esta lección, descubres que la ansiedad pierde fuerza y aparece la serenidad, porque lo que realmente importa, tu mente, tu carácter, tus acciones, siempre ha estado y siempre estará en tus manos. Lección 2. El poder del presente. La ansiedad se alimenta del futuro y del pasado. Nos preocupamos por lo que vendrá, por los problemas que podrían aparecer, por los errores cometidos y las oportunidades perdidas. La mente corre de un lado a otro como un caballo desbocado, incapaz de detenerse en el único lugar donde realmente existe la vida, el presente. Los estoicos entendieron que la calma no está en anticipar lo que podría pasar, sino en habitar lo que está pasando ahora. Marco Aurelio lo decía con firmeza: no dejes que tu mente se distraiga con lo que pueda suceder. Regresa al presente, porque en él está todo lo que necesitas. Esta frase revela una verdad sencilla y poderosa. El presente no solo es suficiente, es el único terreno firme que tenemos. La ansiedad, en cambio, vive en terrenos imaginarios, escenarios futuros que quizás nunca ocurran. Imagina que tienes una montaña por delante. Si la miras en su totalidad, parece inmensa y abrumadora. La mente empieza a preguntar: ¿podré llegar hasta arriba? ¿Y si me canso? ¿Y si me pierdo? Esa ansiedad paraliza, pero si concentras tu atención únicamente en el próximo paso, la montaña deja de ser un monstruo y se convierte en un camino que puedes recorrer paso a paso. El presente es exactamente eso. El siguiente paso, nada más. Los estoicos practicaban el arte de reducir la vida a la hora. Para ellos, cada instante era un regalo irrepetible que debía vivirse con plenitud. En lugar de preocuparse por cuánto tiempo vivirían, se enfocaban en cómo estaban viviendo este preciso momento. Esa es la clave para vencer la ansiedad. En vez de pensar en qué pasará mañana, preguntarte: ¿qué puedo hacer hoy en este minuto que esté bajo mi control? Ejemplo cotidiano. Piensas en una conversación difícil que tendrás mañana. Tu mente se adelanta. Imagina las respuestas, los gestos, los posibles conflictos. La ansiedad aumenta, porque estás intentando controlar algo que aún no existe. Pero si vuelves al presente, descubres que lo único real ahora mismo es tu respiración, tu entorno y tu capacidad de prepararte. El futuro se ordena mejor cuando se construye desde un presente consciente. Otro ejemplo. Estás acostado en la cama, pero tu mente repasa errores pasados una y otra vez. Esos recuerdos ya no pueden modificarse, pero siguen robándote la paz. Aquí el estoicismo invita a aceptar que lo pasado es inmutable y que castigarte por él es inútil. El presente te ofrece una salida, aprender de ese error y decidir no repetirlo mañana. En lugar de quedarte atrapado en la culpa, puedes usar este instante para crecer. El poder del presente también se manifiesta en las pequeñas cosas. Beber un café por la mañana, sentir el sol en tu rostro, escuchar el sonido de la lluvia. Cuando estás plenamente en el ahora, descubres que la vida está hecha de detalles
que suelen pasar desapercibidos cuando la mente corre demasiado rápido. Estar en el presente es un antídoto contra la prisa constante que alimenta la ansiedad. El estoicismo nos enseña que incluso en los momentos de dificultad podemos encontrar serenidad si nos enfocamos en el instante. Frente a una enfermedad, preocuparse por cuánto durará solo genera sufrimiento. Pero concentrarse en lo que puedes hacer hoy, cuidar tu cuerpo, mantener una actitud fuerte, agradecer por las fuerzas que aún tienes, devuelve una sensación de poder y tranquilidad. Practicar el presente es un entrenamiento diario. Puedes hacerlo a través de la respiración consciente, la escritura, o simplemente deteniéndote unos segundos a observar dónde estás y qué estás haciendo. Son pequeños recordatorios que traen tu mente de vuelta del torbellino del futuro o de las cadenas del pasado hacia la calma del ahora. El poder del presente, en definitiva, es el camino para transformar la ansiedad en serenidad. Cuando vives plenamente este instante, descubres que no hay motivo para temer lo que no ha llegado ni para lamentar lo que ya pasó. El presente es suficiente, siempre lo ha sido. Y es en este lugar donde realmente comienza la libertad interior que buscaban los estoicos. Lección 3. Recuerda tu finitud. Hablar de la muerte no es cómodo. La mayoría de las personas evita este tema. Lo esconden como si fuera un enemigo silencioso del que es mejor no pronunciar su nombre. Sin embargo, los estoicos hacían exactamente lo contrario. Se recordaban constantemente que la vida es finita. Esta práctica no tenía la intención de entristecerlos, sino de liberarlos. Al contemplar la brevedad de la existencia, entendían lo valioso de cada instante y reducían la ansiedad que produce vivir como si el tiempo fuera infinito. Memento mori significa literalmente recuerda que morirás. Lejos de ser un pensamiento sombrío, es un despertar. Es un llamado a vivir con intensidad y autenticidad. Cuando recuerdas que tu tiempo en esta tierra no es eterno, dejas de postergar lo importante y dejas de preocuparte tanto por lo que, en el fondo, no tiene relevancia. La ansiedad se disuelve porque gran parte de ella nace de darle un peso exagerado a problemas que, comparados con la brevedad de la vida, son insignificantes. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, se repetía a sí mismo: piensa en lo rápido que todo es olvidado, lo rápido que el tiempo lo devora todo. Así como las olas cubren a las olas, la vida cubre a la vida. Así es como deberías ver lo que tienes ahora, como un préstamo momentáneo. Si un emperador necesitaba recordarse esto para mantener los pies en la tierra, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros, atrapados en preocupaciones cotidianas que nos roban la calma? Imagina por un momento que tienes un reloj de arena frente a ti. Cada grano que cae representa un segundo de tu vida que nunca volverá. No sabes cuántos granos quedan arriba, pero sabes que cada caída es irreversible. ¿Seguirías gastando tu energía en discusiones triviales, en preocuparte por la opinión de alguien que apenas importa, en acumular ansiedad por un futuro que quizá nunca llegue? Cuando recuerdas tu finitud, pones las prioridades en orden. Lo que antes parecía urgente se revela como irrelevante, y lo que parecía pequeño, como pasar tiempo con quienes amas o disfrutar un atardecer, se convierte en esencial. Un ejemplo práctico. Muchas personas sienten ansiedad porque temen equivocarse. Se bloquean antes de tomar una decisión, paralizados por el miedo a fallar. Pero piensa, si tu vida fuera limitada, y lo es, ¿no tendría más sentido arriesgarse en lugar de desperdiciar años dudando? Recordar la muerte te empuja a actuar, a decidir, a dejar de esperar el momento perfecto que nunca llega. En ese salto, la ansiedad pierde fuerza y aparece el coraje. Otro ejemplo, la ansiedad por la aprobación social. Nos preocupamos por lo que dirán de nosotros, por si encajamos o no, por si nos critican. Pero ¿qué valor tiene esa preocupación a la luz de nuestra finitud? En unas décadas, la mayoría de esas opiniones se habrán desvanecido como humo. ¿Vale la pena perder el sueño por ellas? Cuando recuerdas que el tiempo es limitado, te liberas de la tiranía de las expectativas ajenas y empiezas a vivir de acuerdo con tus propios valores. Memento mori también invita a reconciliarte con el presente. Muchas veces la ansiedad se alimenta de un mañana lo haré
o algún día tendré tiempo. La realidad es que no sabemos cuántos mañanas nos quedan. Este pensamiento no debe paralizarte, sino impulsarte a actuar hoy, decir lo que sientes, empezar ese proyecto, pedir perdón, abrazar más fuerte. El recordatorio de la muerte es, en el fondo, un recordatorio de la vida. El estoicismo no busca que temas a la muerte, sino que la uses como maestra. Cuando aceptas que la vida tiene un final, tu relación con el tiempo cambia. Lo ves como un tesoro que no debe desperdiciarse. Dejas de apresurarte innecesariamente, porque entiendes que lo esencial no es hacer más, sino vivir mejor. En lugar de obsesionarte con acumular cosas, acumulas experiencias, aprendizajes, momentos de calma. Y eso, paradójicamente, es lo que reduce la ansiedad. Vivir en armonía con lo que realmente importa. Piensa en esta paradoja. Aquellos que más rehúyen hablar de la muerte suelen vivir con más miedo, porque cargan con una ansiedad latente. En cambio, quienes la contemplan y aceptan, encuentran serenidad. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Cada día que desperdicias en preocupaciones innecesarias es un día menos de vida plena. Por eso, la práctica del memento mori no es tétrica, es liberadora. Es mirarte al espejo y decir, no sé cuánto tiempo tengo, pero lo que sí sé es que tengo este día, este instante, y voy a vivirlo con valentía. Y cuando adoptas esta perspectiva, la ansiedad pierde su fuerza. Porque ya no vives atrapado en miedos difusos, sino con la claridad de que lo único que tienes garantizado es el ahora. Y ese recordatorio, lejos de entristecerte, te devuelve la calma y te impulsa a vivir con propósito. Lección 4. Acepta la naturaleza de la vida. El ser humano, en su deseo de seguridad, suele luchar contra lo inevitable. Queremos que la vida sea estable, que el futuro se ajuste a nuestras expectativas, que las cosas salgan como las imaginamos. Sin embargo, la naturaleza de la existencia es cambio, impermanencia, transformación constante. Los estoicos lo comprendieron con una claridad sorprendente. La vida no puede ser domesticada, solo puede ser aceptada. Y en esa aceptación se encuentra el secreto de la calma. La ansiedad surge cuando nos resistimos a lo que ya es. Nos aferramos a un ideal de cómo deberían ser las cosas, y cuando la realidad se presenta de manera distinta, sentimos angustia. Pero esa angustia no proviene de la realidad misma, sino del choque entre lo que es y lo que desearíamos que fuera. La práctica estoica invita a disolver esa resistencia y a recibir cada circunstancia como parte del orden natural, un orden que está más allá de nuestro control y de nuestra comprensión total. Aceptar la naturaleza de la vida no significa resignarse ni abandonar el esfuerzo. Al contrario, significa vivir con sabiduría, entendiendo que no todo depende de nuestro querer. Significa actuar con fuerza y virtud allí donde tenemos poder, y a la vez inclinar la cabeza con serenidad frente a aquello que se nos escapa. La aceptación es un equilibrio, firmeza para lo que depende de nosotros, fluidez para lo que no. Marco Aurelio lo expresaba con una sencillez luminosa. Ama lo que te sucede, porque está tejido con lo que está destinado para ti. Esta frase no debe leerse como un llamado a la pasividad, sino como una invitación a ver la vida tal cual es, no como un enemigo, sino como un compañero. La ansiedad se disuelve cuando dejamos de pelear con las circunstancias y aprendemos a fluir con ellas, sin perder nuestra dirección interior. Aceptar la naturaleza de la vida es reconocer que todo lo que nace está destinado a cambiar, que lo que comienza está destinado a terminar, que lo que hoy parece sólido mañana puede desvanecerse. Esta verdad, lejos de ser una condena, es la fuente de la paz estoica, porque al comprender la fragilidad de todo, aprendemos a soltar el miedo a perder y la obsesión por retener. Lo que llega lo recibimos, lo que se va lo dejamos ir. La ansiedad se alimenta del deseo de certeza absoluta, pero la vida no concede garantías. Nadie puede prometerte que mañana será igual que hoy, ni que todo saldrá como lo planeas. Al aceptar esta incertidumbre como parte del tejido natural del universo, la mente se aquieta, porque dejas de exigirle a la vida que te dé lo que nunca podrá darte: control total.
En su lugar comienzas a vivir con la certeza más poderosa de todas. Que pase lo que pase, tienes la capacidad de enfrentarlo con entereza. Aceptar la vida en su naturaleza también es aceptar la dualidad que la compone, alegría y dolor, éxito y fracaso, comienzo y final. Los estoicos sabían que pretender solo la mitad de la experiencia, querer únicamente lo agradable y rechazar lo desagradable, era un camino directo a la frustración. La serenidad surge cuando entiendes que la vida está hecha de ambos polos y que tu tarea no es eliminarlos, sino mantenerte ecuánime en medio de ellos. Esta visión trae consigo una libertad inmensa, porque cuando aceptas la vida tal como es, dejas de ser esclavo de las circunstancias. Ya no necesitas que el mundo se acomode a tus deseos para estar en paz. Descubres que tu tranquilidad no depende de la suavidad del camino, sino de tu disposición a recorrerlo con firmeza, sea cual sea el terreno. Y entonces, incluso en medio del caos, puedes permanecer en calma, porque tu paz ya no está atada al exterior. Aceptar no es un acto pasivo, es un acto profundamente activo de confianza. Es mirar de frente lo incierto y decir, así es la vida y así la viviré. Esta postura es el núcleo de la fortaleza estoica. No tratar de dominar lo indominable, sino gobernar el único reino que verdaderamente te pertenece, el de tu mente. La aceptación no te hace débil, te convierte en alguien invulnerable, porque nada externo tiene ya el poder de robarte la calma. En última instancia, aceptar la naturaleza de la vida es reconciliarte con el universo mismo. Es comprender que cada instante, cada giro inesperado, cada desenlace, forma parte de un orden mayor en el que tú también estás integrado. Cuando entiendes esto, la ansiedad pierde su aguijón, porque ya no luchas contra la corriente, sino que fluyes con ella, sabiendo que tu paz no depende de los caprichos de la existencia, sino de la serenidad con la que eliges abrazarla. Lección 5. Entrena tu mente con la disciplina. La mente humana, cuando no se cultiva, se comporta como un terreno salvaje. Crecen en ella pensamientos desordenados, emociones desbordadas y temores que se multiplican con facilidad. La ansiedad es, en gran medida, el fruto de una mente que no ha sido entrenada para mantener el orden y la calma. Los estoicos comprendieron que la disciplina mental no es un lujo, sino una necesidad fundamental para la vida serena. Una mente indisciplinada es esclava de sus impulsos. Una mente disciplinada es dueña de sí misma. La disciplina estoica no se basa en la represión rígida ni en el perfeccionismo. Más bien es un ejercicio constante de atención, reflexión y autocontrol. El filósofo no busca eliminar sus pasiones por completo, sino orientarlas, dirigirlas hacia un fin más alto. El entrenamiento mental se convierte entonces en el arte de gobernar los pensamientos para que no se conviertan en tiranos. Allí donde la mayoría reacciona de manera automática, el estoico responde con conciencia. Cultivar la disciplina en la mente significa aprender a detener el flujo caótico de pensamientos que arrastran hacia la ansiedad. Significa dar un paso atrás, observar lo que pasa dentro de ti y recordar que no eres esclavo de cada idea que cruza tu conciencia. Esa pausa, ese espacio entre el estímulo y la respuesta, es donde nace la verdadera libertad. Sin entrenamiento, la mente se precipita en el miedo. Con entrenamiento, la mente se asienta en la serenidad. Los estoicos practicaban este arte a través de la reflexión diaria, de la meditación filosófica, del autoexamen. Sabían que cada día era un campo de entrenamiento, una oportunidad para fortalecer el espíritu. La disciplina no era un esfuerzo ocasional, sino un modo de vivir. Así como el cuerpo se fortalece con la práctica repetida, la mente se fortalece con la repetición constante de buenos hábitos de pensamiento. Lo que se practica cada día se convierte en naturaleza. Entrenar la mente con disciplina implica también resistir la tentación de dejarse arrastrar por la inercia de la multitud. La mayoría vive reaccionando sin pensar, siguiendo el ruido del momento, repitiendo las emociones que ve a su alrededor. El estoico, en cambio, se detiene, observa, juzga con claridad y decide con calma. Esa disciplina lo convierte en alguien difícil de perturbar, alguien que no se quiebra con facilidad, porque su fortaleza no depende del exterior, sino de la firmeza interior que ha cultivado con esfuerzo.
La ansiedad es, en gran medida, hija de la dispersión. La mente indisciplinada salta de un pensamiento a otro sin dirección, se anticipa al futuro, revive el pasado, se pierde en lo irrelevante. La disciplina, en cambio, centra la atención, la conduce hacia lo esencial y la aparta de lo superfluo. Cuando la mente aprende a enfocarse, la ansiedad pierde terreno, porque ya no encuentra espacio para multiplicarse sin control. Disciplina no significa dureza inhumana, sino constancia en lo importante. Significa tener una guía clara de lo que es valioso y no permitir que las distracciones lo desvíen. Significa establecer una relación consciente con uno mismo, vigilando cada pensamiento como un guardián vigila las puertas de una ciudad. Esa vigilancia no es un peso, sino un acto de amor propio. Cuidar la mente para que no se convierta en campo fértil de tormentas innecesarias. Los estoicos entendían la disciplina como un camino hacia la libertad interior. Quien no entrena su mente está a merced de sus temores, de sus pasiones, de los juicios externos. Quien la entrena, en cambio, se vuelve autónomo, invulnerable a los vaivenes del mundo. Esa libertad no es absoluta, porque ningún ser humano lo es, pero sí es suficiente para caminar con serenidad, aun en medio de las mayores turbulencias. El entrenamiento mental es un compromiso con uno mismo, un pacto de vigilancia y constancia. No se trata de alcanzar una perfección imposible, sino de avanzar un poco cada día en el arte de gobernar el propio espíritu. La disciplina estoica es una forma de recordar que el mayor enemigo no está afuera, sino dentro, la mente desordenada que alimenta la ansiedad. Vencer a ese enemigo requiere paciencia, práctica y firmeza, pero la recompensa es inmensa, un alma tranquila, fuerte y serena. En última instancia, entrenar la mente con disciplina es elegir la claridad por encima del caos. Es reconocer que la ansiedad no se elimina luchando contra ella directamente, sino fortaleciendo el espacio interior donde ya no puede crecer. El estoico sabe que su paz depende de esa práctica silenciosa y constante, un ejercicio que no se ve, pero que se refleja en cada decisión, en cada palabra, en cada respiro. La disciplina mental, lejos de ser una carga, se convierte en la llave que abre las puertas de la verdadera calma. Lección 6. La virtud como refugio. En el corazón del estoicismo late una convicción inquebrantable. La verdadera serenidad no proviene de las riquezas, del poder, ni de la seguridad externa, sino de vivir conforme a la virtud. Los estoicos consideraban que la virtud, la práctica de la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía, era el único bien auténtico, el único refugio que nunca podía ser arrebatado. Todo lo demás, desde la salud hasta la fama, pertenece al dominio de lo incierto y lo efímero. La virtud, en cambio, se arraiga en lo más profundo del ser y permanece como una fortaleza contra la ansiedad. Cuando la mente se encuentra atrapada en la inquietud, busca apoyos frágiles, la aprobación ajena, la esperanza de que las circunstancias cambien, el consuelo de lo que está fuera de su control. Pero todos esos apoyos son como columnas de arena que se desmoronan al primer contacto con la adversidad. Los estoicos descubrieron que solo hay un cimiento capaz de sostener el alma en medio del caos: la certeza de haber obrado con rectitud, de haber actuado en consonancia con lo más elevado que existe en nosotros. La virtud no es un concepto abstracto para la mente, sino una práctica diaria que moldea el carácter. Quien se refugia en la virtud comprende que la serenidad no consiste en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con una conciencia limpia y un espíritu íntegro. La ansiedad no puede crecer en un corazón que sabe que ha actuado con justicia, que ha hablado con verdad, que ha mantenido la templanza en medio de la abundancia y la carencia. Esa certeza interna se convierte en un escudo impenetrable. La sabiduría enseña a discernir lo que merece atención y lo que debe ser ignorado. La justicia guía a tratar a los demás con respeto y equidad. La templanza evita los excesos que desequilibran la vida, y la valentía fortalece el alma para soportar lo que parece insoportable. Juntas, estas 4 virtudes forman el núcleo del estoicismo y constituyen el refugio más seguro frente a la tormenta de la ansiedad. Porque mientras todo lo externo fluctúa,
Ellas dependen únicamente de nuestra elección y disciplina. Vivir conforme a la virtud significa aceptar que la tranquilidad no está ligada al azar ni a las circunstancias, sino a la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. La ansiedad, al contrario, se multiplica cuando vivimos en contradicción, cuando sabemos que nos alejamos de lo correcto por miedo, comodidad o deseo. Esa incoherencia interna se convierte en una herida constante. En cambio, la virtud cicatriza, porque unifica la vida y la orienta hacia lo esencial. Los estoicos consideraban que nada podía dañar a quien permanece fiel a la virtud. No la pobreza, ni la enfermedad, ni el desprecio, ni siquiera la muerte podían arrebatar la calma de un alma virtuosa. Este pensamiento radical revela la profundidad de su filosofía. No existe ansiedad posible cuando el mayor bien está bajo tu absoluto control. Nadie puede impedirte ser justo, sabio, moderado o valiente. Ese poder es únicamente tuyo, y en él descansa tu libertad. La virtud es refugio porque transforma la vida en una obra de sentido. Quien busca el placer como fin último, siempre temerá perderlo. Quien persigue el reconocimiento, siempre vivirá inquieto por conservarlo. Pero quien vive en la virtud, no teme perder nada porque lo esencial no se puede arrebatar. Esa es la fuente de la serenidad estoica. La certeza de que lo valioso está dentro, no fuera. La ansiedad suele nacer de la confusión sobre lo que realmente importa. Los estoicos, al colocar la virtud en el centro, disipaban esa confusión. En lugar de preguntar si la fortuna permanecería, si la salud se mantendría, si los demás aprobarían sus acciones, se preguntaban únicamente si estaban actuando de acuerdo con la virtud. Esa simplicidad eliminaba gran parte de las dudas que envenenan la mente. Allí donde la mayoría se perdía en dilemas, el estoico encontraba claridad. Haz lo que es correcto, y todo lo demás será secundario. Refugiarse en la virtud también significa comprender que la calma no es una emoción pasajera, sino un estado que surge de la integridad. Es el resultado de alinear la vida con principios firmes, de vivir de manera que la conciencia no tenga reproches contra sí misma. No existe paz más profunda que aquella que brota de saber que, aunque el mundo se derrumbe, uno ha sido fiel a su propio deber. En última instancia, la virtud como refugio es la promesa de que siempre existe un lugar de calma accesible, incluso en medio de la mayor tormenta. Ese lugar no está en las posesiones, ni en las promesas de seguridad, ni en la incertidumbre del futuro. Ese lugar está dentro, en el espacio donde habita la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía. Allí la ansiedad se desvanece, porque el alma ha encontrado un refugio indestructible. Lección 7. El tiempo presente como único terreno real. El ser humano ha sido siempre un viajero del tiempo dentro de su propia mente. Oscila entre la memoria de lo que ya no puede cambiar y la anticipación de lo que aún no ha ocurrido. Esta oscilación constante es el origen de gran parte de la ansiedad, porque convierte a la mente en prisionera de lo irreal. El estoicismo enseña con firmeza que el único terreno verdadero sobre el cual podemos caminar es el presente. Todo lo demás es ilusión. El pasado ya no existe y el futuro todavía no ha llegado. La ansiedad se alimenta de esa tensión entre lo que fue y lo que será. El pasado se convierte en una cadena de culpas, nostalgias o heridas que arrastramos como si pudieran modificarse con nuestra angustia. El futuro se presenta como una sombra inquietante que multiplica miedos y escenarios hipotéticos. Pero ambos carecen de sustancia, son fantasmas en la mente. El presente, en cambio, es sólido, concreto, real. Solo aquí se respira, solo aquí se decide, solo aquí se vive. El estoicismo, al devolvernos al presente, nos ofrece la llave de la serenidad. Cuando la atención se concentra en el instante actual, la mente deja de dispersarse en caminos que no puede recorrer. El ahora se convierte en refugio, en una especie de santuario donde la vida se despliega en su forma más pura. Y en ese santuario, la ansiedad pierde su fuerza, porque su alimento, la especulación constante, deja de existir. Reconocer el presente como único terreno real es aceptar la naturaleza de la vida. Nada nos pertenece salvo este instante. Ni siquiera podemos garantizar la continuidad de nuestro propio aliento.
El presente se abre y se cierra como un don perpetuo, que nos es entregado sin exigir otra condición que la de vivirlo plenamente. En cambio, al querer abarcar lo que no depende de nosotros, el futuro incierto, el pasado inamovible, nos desgastamos en una lucha sin sentido, en un combate contra sombras. El estoico no rechaza el recuerdo ni ignora el porvenir, pero no los convierte en residencia permanente de su alma. El pasado se contempla como maestro, no como verdugo. El futuro se vislumbra con preparación, no con angustia. El presente, entonces, deja de ser un punto intermedio para transformarse en totalidad. Es el lugar donde se concentra la vida y desde donde todo se realiza. Allí se decide la virtud, allí se ejercita la razón, allí se cultiva la calma. Cuando el presente se asume con plena conciencia, se disuelve una de las fuentes más corrosivas de ansiedad, el deseo de controlar lo incontrolable, porque la mente que habita el ahora sabe que no hay nada que pueda hacerse fuera de él, ni el arrepentimiento más intenso puede alterar lo que ya pasó, ni la previsión más ansiosa puede asegurar lo que aún no llega. La serenidad florece al reconocer que lo único que podemos moldear es el instante que tenemos frente a nosotros. El tiempo presente no es solo refugio, sino también disciplina. Implica entrenar a la mente para no dejarse arrastrar por la corriente de pensamientos que la llevan lejos. Es un ejercicio de atención constante, un recordatorio de que la vida no está en la abstracción de los qué hubiera pasado, ni en la fantasía de los qué pasará, sino en la claridad simple del qué está ocurriendo ahora. Ese entrenamiento forja un espíritu resistente, que no se deja dominar por la ansiedad. Habitar el presente es también una declaración de libertad. Quien se aferra al pasado se convierte en esclavo de lo irreversible. Quien vive atrapado en el futuro se encadena a lo desconocido. Pero quien permanece en el ahora rompe ambas cadenas y se mueve con ligereza. Esa libertad interior es el núcleo de la calma estoica, porque se construye sobre lo único que realmente existe. Allí no hay especulación, solo verdad desnuda. Al vivir en el presente incluso el sufrimiento adquiere otra dimensión. No se multiplica con recuerdos, ni se amplifica con anticipaciones. Se reduce a lo que realmente es en este instante, y de la misma manera la alegría se purifica. Deja de depender de lo que se espera o de lo que se añora, para brotar directamente del contacto con la realidad inmediata. Todo se simplifica, todo se vuelve más claro, porque se ha eliminado el ruido de lo irreal. La lección estoica del presente no es un consuelo superficial, sino una revolución en la manera de vivir. Enseña que la vida no debe ser postergada ni revivida, sino vivida aquí y ahora, con toda su intensidad. Solo cuando comprendemos que el presente es el único terreno real, la ansiedad pierde su dominio sobre nosotros, porque el alma encuentra finalmente un suelo firme bajo sus pies, un espacio donde la calma no es un ideal lejano, sino una realidad inmediata. Lección 8. La aceptación del destino. Amor fati. El estoicismo alcanza su máxima profundidad en la enseñanza de aceptar el destino tal como se presenta. No se trata únicamente de soportar los acontecimientos inevitables, sino de amarlos, de abrazar con firmeza todo lo que ocurre como si hubiera sido elegido por nosotros mismos. Esta actitud, conocida como amor fati, es el punto más alto de la serenidad, porque transforma al ser humano en aliado del universo, en lugar de adversario de lo que acontece. La ansiedad nace de la resistencia a lo que es. La mente, al desear que la realidad se ajuste a sus expectativas, se rebela contra la vida misma. Cada esto no debería ser así. Se convierte en un conflicto que desgasta. El amor fati disuelve esa tensión al invertir por completo la relación con los hechos. Ya no se sufre porque la realidad no coincide con los deseos, sino que se ordenan los deseos para coincidir con la realidad. Es el arte de fluir con la corriente del río de la existencia, no de luchar contra su cauce. Aceptar el destino no significa caer en la pasividad ni renunciar a la acción. El estoico actúa con toda la fuerza de su voluntad allí donde tiene poder, pero al mismo tiempo reconoce que más allá de cierto límite comienza el terreno del destino. Y en ese terreno, la única actitud posible para preservar la calma
es la aceptación amorosa. Así la acción y la aceptación se entrelazan. Lo que depende de mí, lo transformo con disciplina. Lo que no depende de mí, lo abrazo con serenidad. El amor fati exige una confianza radical en el orden de la naturaleza. Implica comprender que la totalidad de los acontecimientos, incluso aquellos que parecen contrarios a nuestros deseos, forman parte de un entramado más vasto que no podemos comprender en su totalidad. La mente limitada solo ve fragmentos, pero el destino contiene un diseño completo. Amar ese diseño, aunque no sea invisible, es confiar en que todo lo que ocurre tiene un lugar en la armonía universal. Esta aceptación no elimina el dolor, pero elimina la desesperación. El sufrimiento físico, la pérdida, la adversidad, todo eso sigue siendo parte de la condición humana. Lo que cambia es la forma en que se habita. La resistencia multiplica el dolor con amargura y miedo, mientras que el amor fati lo recibe con entereza, reconociendo que es inseparable de la vida misma. En esa aceptación profunda, la ansiedad pierde su alimento, porque ya no hay lucha contra lo inevitable. Amar el destino es también una forma de libertad interior. El hombre que teme el porvenir vive encadenado, siempre en guardia, siempre huyendo de lo que podría suceder. En cambio, quien abraza todo lo que pueda venir, deja de ser esclavo del miedo. Nada puede arrebatarle la calma, porque todo lo que llegue será recibido como parte del mismo orden que lo ha sostenido hasta ahora. Esa libertad no proviene de dominar al mundo, sino de armonizarse con él en su totalidad. El amor fati trasciende incluso la noción de esperanza. Esperar es proyectar un futuro deseado, pero esa proyección implica un rechazo al presente tal como es. El estoico va más allá, no espera que las cosas cambien para bien, sino que considera que todo lo que ocurre, ya sea interpretado como bien o mal, merece ser amado. De este modo, la esperanza y el temor, que son las dos caras de la ansiedad por el futuro, se desvanecen y solo queda la serenidad de aceptar lo que viene. En la aceptación amorosa del destino, también se encuentra una transformación del tiempo. Ya no se vive en la prisa de alcanzar lo que falta, ni en la resistencia contra lo que ocurrió. El tiempo entero se vuelve un presente continuo, en el que cada instante es percibido como necesario. La vida ya no es una sucesión de accidentes, sino una cadena inevitable de acontecimientos que tienen sentido por el simple hecho de ser. El estoico que cultiva esta actitud se convierte en un testigo reconciliado con el universo. No exige que la existencia se adapte a sus caprichos. No mide la realidad con la vara de su conveniencia personal. Vive más bien en concordia con el todo. Y en esa concordia, la ansiedad no puede crecer porque ya no hay oposición entre el alma y el mundo. El destino deja de ser enemigo para convertirse en compañero inseparable. En última instancia, el amor fati es la más alta forma de serenidad, porque enseña que lo que llega merece ser amado simplemente porque llega. En esa aceptación plena se alcanza la calma invulnerable. El alma ya no discute con la vida, ya no se desgasta en la rebelión, ya no teme lo venidero. Se convierte en una con el orden universal y encuentra en esa unidad una paz más profunda que cualquier alivio pasajero. Allí la ansiedad se extingue, porque la voluntad humana ha aprendido a abrazar con amor todo lo que el destino trae consigo. Lección 9. La disciplina de los juicios. El estoicismo enseña que no son los acontecimientos en sí los que perturban al ser humano, sino los juicios que formula sobre ellos. La mente, al interpretar la realidad, le otorga significados, calificaciones y valoraciones que muchas veces son la verdadera fuente de la ansiedad. Así, lo que llega desde fuera no es necesariamente dañino. Lo que envenena la calma es el filtro con el que lo contemplamos. La disciplina de los juicios es, por tanto, el núcleo del dominio interior. Cada impresión que golpea los sentidos exige una respuesta de la mente. Esa respuesta no es neutra. Puede ser moderada, equilibrada y sabia, o puede ser impulsiva, irracional y cargada de miedo. En ese instante breve, casi invisible, donde el pensamiento interpreta la realidad, se juega la serenidad del alma. De ahí que los estoicos insistieran en entrenar la facultad de juzgar, para que las apariencias no se transformen en cadenas y para que la mente conserve su libertad
frente al flujo incesante de lo externo. La ansiedad suele nacer en ese intervalo. Un acontecimiento irrumpe y antes de que podamos observarlo con claridad, ya le hemos asignado un sentido, un peso, un temor. Nos precipitamos a etiquetar lo que ocurre como amenaza, pérdida o catástrofe, sin detenernos a examinar si tal valoración es justa o necesaria. Esta precipitación es la que multiplica la inquietud, pues convierte impresiones pasajeras en tormentas internas. La disciplina de los juicios consiste en resistir esa rapidez, en demorar el juicio para contemplar la realidad con la serenidad que requiere. El sabio estoico sabe que las cosas externas no poseen en sí mismas el poder de afectar al alma. Carecen de bondad o maldad intrínseca. Solo son hechos. La mente, al interpretarlos, los transforma en algo deseable o temible. Esta comprensión abre una puerta hacia la libertad interior. Si lo que perturba no es la realidad, sino la opinión que se forma de ella, entonces está en nuestro poder reducir esa perturbación mediante la vigilancia de nuestros pensamientos. La disciplina de los juicios implica un proceso de purificación mental. Se trata de limpiar el alma de valoraciones innecesarias, de despojarla de adjetivos que distorsionan lo real. Cuando la mente se habitúa a contemplar los hechos tal como son, sin adornos ni exageraciones, el peso de la ansiedad se disuelve. Lo que antes parecía insoportable se reduce a lo que realmente es, un acontecimiento más dentro del flujo natural de la existencia. El entrenamiento constante fortalece esta disciplina. No basta con comprenderla de manera intelectual, es preciso aplicarla en cada instante, porque la mente tiende a la dramatización y a la exageración. Solo la práctica diaria forja la capacidad de juzgar con justicia, de suspender el impulso inicial y de contemplar con calma lo que se presenta. Con el tiempo, esta vigilancia se convierte en hábito, y el hábito en segunda naturaleza. Así surge una serenidad inquebrantable. En esta vigilancia, la razón ocupa un lugar central. La razón es la luz que disipa las sombras de la imaginación descontrolada. Allí donde la mente se apresura a crear temores, la razón la detiene y le recuerda que los juicios son opcionales. La realidad no obliga a la ansiedad. Es la mente quien la genera con sus interpretaciones. Reconocer esta verdad libera, porque devuelve el poder al interior, donde nada ni nadie puede imponer perturbación alguna sin nuestro consentimiento. La disciplina de los juicios no elimina la sensibilidad humana, pero la dirige. Permite sentir sin quedar atrapado, observar sin ser arrastrado. La mente, al cultivar esta actitud, se convierte en guardiana de sí misma. Examina cada pensamiento que intenta penetrar en su interior y pregunta si es digno de ser aceptado o debe ser rechazado. Este proceso no es de frialdad, sino de cuidado. Es el modo de proteger la calma, como se protege un tesoro que no puede negociarse. Al final, esta disciplina revela que la ansiedad no es un destino inevitable, sino una elección inconsciente. Nadie puede impedir que las impresiones lleguen, pero sí es posible elegir cómo juzgarlas. En esa elección se encuentra la diferencia entre el alma agitada y el alma serena. La mente que domina sus juicios descubre que el mundo exterior pierde gran parte de su poder sobre ella. Ya no es rehén de las apariencias, sino dueña de su interpretación. La lección estoica es clara. Vigila tus juicios y vigilarás tu calma. Lo que parece insoportable puede convertirse en ligero. Lo que parece terrible puede revelarse indiferente. Lo que parece perturbador puede transformarse en neutro. La serenidad nace de esta disciplina invisible, de este arte de observar antes de decidir, de este ejercicio continuo de rechazar lo innecesario y conservar lo esencial. Allí, en el gobierno de los juicios, se encuentra la verdadera libertad del espíritu, y con ella, el fin de la ansiedad. Lección 10. La autarquía del alma. El estoicismo culmina en la afirmación de que el ser humano puede encontrar en sí mismo todo lo necesario para vivir en serenidad. Esta autosuficiencia interior, llamada autarquía, no significa aislamiento ni desprecio del mundo, sino el reconocimiento de que la verdadera calma no depende de lo externo, sino de la fortaleza del alma. Allí donde todo lo demás fluctúa y se transforma, la conciencia recta permanece como un faro inmutable,
La ansiedad se multiplica cuando la mente deposita su bienestar en aquello que no controla: circunstancias, bienes, sucesos, reconocimientos. Esa dependencia convierte al alma en rehén de lo imprevisible, siempre expuesta a la pérdida y al cambio. La autarquía, en cambio, libera de esa fragilidad al reorientar la fuente de la tranquilidad hacia lo interno, donde nada ni nadie puede arrebatarla. Lo exterior puede acompañar, pero no definir. Puede alterar lo superficial, pero no tocar lo esencial. El alma que alcanza la autosuficiencia se vuelve un reino soberano. Ya no se mide por las posesiones, ni por la aprobación ajena, ni por el azar de los acontecimientos, sino por la coherencia consigo misma. La serenidad surge de reconocer que lo más importante está bajo el propio gobierno: la elección de vivir de acuerdo con la razón, la virtud y la naturaleza. Todo lo demás se vuelve accesorio, contingente, incapaz de perturbar el núcleo invulnerable de la vida interior. Esta autarquía no es indiferencia, sino dominio. No consiste en cerrar los ojos a lo que ocurre, sino en abrirlos con mayor claridad para no confundirse con lo que carece de valor real. El alma aprende a distinguir entre lo que puede ser perdido sin dañarla y lo que constituye su esencia inmutable. En ese discernimiento se forja una tranquilidad que no depende del azar ni de las circunstancias, sino de la fidelidad a sí misma. La autosuficiencia interior también implica una reconciliación con la naturaleza de la vida. Al comprender que todo lo externo es transitorio, el alma deja de aferrarse con ansiedad a lo efímero. Reconoce que nada está garantizado fuera de su propio ámbito, y por ello retira su confianza de lo cambiante para depositarla en lo que es estable, la propia facultad de elegir con rectitud. Esta elección, siempre accesible, se convierte en un refugio permanente frente a la incertidumbre. La autarquía no elimina la relación con el mundo, pero transforma su significado. Se participa en la vida, se interactúa con los demás, se recibe lo que llega, pero nada de ello constituye la raíz de la serenidad. Esa raíz permanece intacta en el interior, en el espacio donde el alma se basta a sí misma. De este modo se establece una relación más libre y menos ansiosa con todo lo que rodea. Lo externo ya no domina, solo acompaña. El estoico que cultiva esta autosuficiencia alcanza una forma superior de libertad. No teme la pérdida, porque no ha depositado su esencia en lo que puede perder. No depende de la fortuna, porque su bien supremo está fuera del alcance del azar. No se quiebra ante los cambios, porque su estabilidad proviene de lo único que no cambia: la elección consciente de vivir en conformidad con la virtud. Esa libertad es la que elimina de raíz la ansiedad, porque corta el lazo que la une a lo incontrolable. En la autarquía del alma, el ser humano descubre que ya posee todo lo necesario. No necesita esperar a que el mundo le ofrezca condiciones ideales para vivir en calma. Esa calma ya habita dentro de él. No requiere garantías externas, porque su seguridad está enraizada en lo más profundo de su ser. Esta revelación lo convierte en alguien imperturbable, no porque ignore la vida, sino porque la abraza sin depender de ella para sostenerse. La autosuficiencia interior también enseña que el verdadero poder no consiste en dominar a los demás ni en acumular bienes, sino en gobernarse a uno mismo. Quien se gobierna alcanza un estado de plenitud que ninguna fuerza externa puede arrebatar. Y en esa plenitud, la ansiedad se disuelve, porque carece de espacio donde crecer. Allí donde el alma se basta a sí misma, no hay temor a la pérdida ni ansia de lo que falta, solo la serenidad de lo completo. En última instancia, la autarquía del alma es el culmen del camino estoico. Representa el estado en el que el ser humano ya no persigue desesperadamente fuera lo que siempre tuvo dentro. Es la comprensión de que la calma, la libertad y la fortaleza no dependen del destino, ni de la fortuna, ni de las circunstancias, sino de la propia elección de vivir conforme a la naturaleza y a la razón. En ese descubrimiento, la ansiedad se extingue por completo, y lo que queda es la paz invulnerable de quien se ha reconciliado con su propia esencia. Lección 11. La contemplación de la naturaleza. El estoicismo enseña que el ser humano no es una entidad aislada, sino una parte inseparable de un orden universal. Esta comprensión
nace de la contemplación de la naturaleza, entendida no solo como el entorno físico, sino como el todo al que pertenecemos. Al elevar la mirada y reconocernos como fragmentos de una totalidad mucho más vasta, se disuelve gran parte de la ansiedad que nos aprisiona, porque aquello que parecía caótico desde nuestra perspectiva individual se revela como necesario dentro de un plan mayor. La mente ansiosa se alimenta de la ilusión de separación. Cree que lo que le ocurre está desligado del resto, que el dolor es un error, que la incertidumbre es una amenaza, que los acontecimientos son caóticos y carentes de sentido. Pero cuando el alma se abre a la contemplación de la naturaleza, reconoce que cada suceso, por más incomprensible que parezca, forma parte de un entramado que trasciende la visión limitada de lo particular. Y esa comprensión transforma la inquietud en aceptación. Contemplar la naturaleza significa asumir la lógica de lo universal. El cosmos no se guía por caprichos individuales, sino por leyes profundas que gobiernan todo cuanto existe. Cada instante es la expresión de esa necesidad. La serenidad surge al reconocer que lo que sucede no es contra nosotros ni a favor nuestro, sino simplemente parte del orden que sostiene la totalidad. Y en ese reconocimiento se apaga el conflicto que da origen a la ansiedad, porque el alma se alinea con lo que es en lugar de resistirse a ello. Esta contemplación no es evasión, sino integración. No se trata de huir de la vida humana para refugiarse en abstracciones, sino de situar nuestra existencia en el marco más amplio al que pertenece. Quien contempla la naturaleza comprende que su ser está tejido con la misma trama de la que surgen las estrellas, los ciclos del tiempo y el fluir de los acontecimientos. Esta visión amplía la perspectiva y diluye la tiranía de lo inmediato, que es la raíz de gran parte de la angustia. Al reconocerse como parte de la totalidad, el alma adquiere humildad. Ya no se coloca en el centro del universo, ni exige que la realidad se doblegue a sus deseos. Comprende que ocupa un lugar preciso dentro de un orden inmenso, y que la armonía consiste en desempeñar ese lugar con dignidad y aceptación. La ansiedad se reduce cuando desaparece la pretensión de controlar lo inconmensurable y se reemplaza por la disposición de fluir con la totalidad. La contemplación de la naturaleza también es fuente de fortaleza. Al recordar que somos parte de un orden más vasto, los acontecimientos pierden el peso opresivo que les otorgábamos desde la visión estrecha del yo. Lo que parecía insoportable se relativiza al percibirlo en proporción a la infinitud de lo real. Esa amplitud de mirada fortalece el espíritu, porque enseña que lo que ocurre no es el todo, sino un fragmento diminuto de un conjunto inmenso en el que nada se pierde y nada carece de lugar. La conexión con la naturaleza revela la interdependencia de todo cuanto existe. Ningún ser está aislado. Todos forman parte de un mismo tejido. Esta conciencia disuelve la sensación de soledad que alimenta la ansiedad, porque muestra que estamos ligados de manera inseparable al resto del universo. Lo que sucede a uno no es ajeno al todo, y lo que ocurre en el todo se refleja en cada parte. El alma encuentra así un sentido más profundo de pertenencia. Contemplar la naturaleza implica también una aceptación del tiempo. Nada escapa a los ciclos de nacimiento, transformación y desaparición. Esta visión elimina la angustia por la fugacidad, porque enseña que el cambio no es una anomalía, sino la esencia misma de la existencia. En lugar de resistirse a los ritmos del cosmos, el alma aprende a acompasarse con ellos. Y en esa consonancia haya una calma que no depende de la permanencia, sino de la comprensión. La contemplación, cuando se practica con profundidad, transforma el modo en que se percibe la vida entera. Lo particular deja de parecer aislado, lo doloroso deja de parecer inútil, lo incierto deja de parecer hostil, todo se integra en una totalidad ordenada, incluso lo que supera nuestra comprensión. Esta integración es la que da lugar a la serenidad más profunda, la que no depende de explicaciones, sino de la certeza de formar parte de un orden universal. En última instancia, la contemplación de la naturaleza es el camino hacia la reconciliación con la realidad. La ansiedad se extingue cuando el alma deja de luchar contra lo que existe y aprende a ver lo existente como expresión de un orden mayor. Allí,
La vida se revela no como un enemigo que amenaza, sino como un todo al que pertenecemos inseparablemente. Y en esa pertenencia, el espíritu encuentra su paz más duradera, pues ha comprendido que el universo mismo es su hogar. Lección 12. La muerte como maestra de serenidad. El estoicismo, en su enseñanza más radical y luminosa, dirige la mirada hacia aquello que con más fuerza alimenta la ansiedad humana: la conciencia de la muerte. Ninguna otra certeza pesa tanto sobre el espíritu, y sin embargo, ninguna otra reflexión puede liberar con tanta plenitud al alma. La aceptación de la muerte no es un culto a la oscuridad ni un abandono de la vida, sino la comprensión de que lo finito no es un enemigo, sino la condición misma de la existencia. La mente ansiosa tiende a huir de este pensamiento, a ocultarlo bajo distracciones, promesas o ilusiones, pero esa evasión no disuelve el temor, sino que lo incrementa en la sombra. El estoicismo enseña que solo enfrentando la muerte con lucidez podemos encontrar la calma que se nos escapa. La muerte, contemplada sin adornos, nos recuerda que nada nos pertenece definitivamente, que todo lo que recibimos es un préstamo del tiempo y que la serenidad se alcanza cuando dejamos de resistirnos a esta verdad. Aceptar la muerte es aceptar la naturaleza. Nada en el universo escapa al ciclo de aparición y desaparición. Todo lo que surge lleva en sí la semilla de su final. Y este final no es una anomalía, sino la culminación de un proceso necesario. El ser humano, al reconocerse como parte de este orden, deja de verse como víctima de un destino cruel y comienza a entenderse como manifestación pasajera de un flujo eterno. La ansiedad por conservar lo que no puede conservarse se extingue al comprender que perder forma parte de ser. La muerte también revela la verdadera medida del tiempo. Al recordar nuestra finitud, dejamos de malgastar los instantes en preocupaciones triviales. La conciencia de que cada momento es limitado ilumina la urgencia de vivir con plenitud el presente. No se trata de correr detrás de placeres, sino de dar al instante su peso sagrado, de vivir con intensidad sobria, con atención clara, con serenidad profunda. Así, el pensamiento de la muerte se transforma en un llamado a la vida auténtica. El temor a la muerte nace, en gran parte, de la confusión entre lo que está en nuestro poder y lo que no. Ninguna voluntad, por más firme que sea, puede evitar el fin del cuerpo. Resistirse a ello es combatir contra lo inevitable, y en esa resistencia germina la ansiedad más corrosiva. El estoico, al aceptar que la muerte es externa a su control, libera su mente de la carga inútil de querer prolongar lo que no depende de él. En ese abandono de la lucha imposible, encuentra un espacio de calma invulnerable. Contemplar la muerte con serenidad no destruye el valor de la vida, sino que lo multiplica. El alma que ha hecho las paces con su finitud vive sin miedo, porque ya no espera una eternidad que no le pertenece. Esa reconciliación convierte cada instante en un regalo completo, no en un tránsito ansioso hacia un futuro incierto. Así la vida se purifica, deja de estar nublada por la ansiedad de conservarse y se ilumina con la claridad de saberse finita. El pensamiento estoico convierte la muerte en maestra de libertad. Mientras se le teme, la vida se encadena al ansia de prolongarse, a la obsesión de escapar de lo inevitable. Cuando se la acepta, esas cadenas caen y el alma se mueve con ligereza. La serenidad más profunda proviene de este acto de reconciliación. No esperar que lo eterno nos pertenezca, sino reconocer que lo finito ya contiene la plenitud suficiente. Al asumir la muerte como parte inseparable de la naturaleza, también se elimina la ansiedad por lo que pueda traer el futuro, porque el futuro, en última instancia, siempre desemboca en la misma certeza. Esta comprensión no paraliza, sino que libera de las ilusiones de control. Nada queda por temer cuando se acepta lo que es definitivo. El alma se vuelve entonces invulnerable, porque el mayor de los temores ha sido disuelto en la claridad de la razón. La muerte enseña, finalmente, que la serenidad no consiste en prolongar la existencia, sino en habitarla con integridad. El estoico que ha contemplado su fin con calma, entiende que la vida se mide por la virtud, no por la duración. En este sentido, la muerte no es un enemigo que nos arrebata algo, sino la condición que da valor a todo lo vivido.
Es la línea invisible que otorga sentido a cada instante, el recordatorio perpetuo de que lo esencial no se encuentra en el tiempo que poseemos, sino en cómo lo habitamos. En última instancia, la muerte, contemplada con serenidad, se convierte en la aliada más poderosa contra la ansiedad. Allí donde el miedo al fin se disuelve, se extinguen también los temores menores que lo alimentaban. El alma, al reconciliarse con su destino, se libera de la inquietud constante y se abre a una paz inalterable, porque quien ha aceptado la muerte ha aprendido al mismo tiempo a vivir sin cadenas, a habitar el presente sin sobresaltos y a encontrar en la finitud la más profunda forma de eternidad. Lección 13. El arte de la aceptación radical. El núcleo más profundo del estoicismo se encuentra en la aceptación radical de la realidad. Este no es un acto pasivo, ni un gesto de resignación, sino la expresión de una inteligencia que ha comprendido la estructura misma del universo. Aceptar radicalmente significa abrazar la totalidad de lo que es, sin intentar modificar lo inevitable ni rebelarse contra lo inmutable. Es la disposición del alma que ha dejado de luchar contra el curso de las cosas y que, al hacerlo, encuentra en sí misma una libertad inquebrantable. La mente ansiosa se nutre de la resistencia, se aferra a lo que cambia, se indigna frente a lo que ocurre, se angustia ante lo que no puede controlar. Cada intento de forzar el orden de lo real genera fricción, y cada fricción aumenta la inquietud interior. La aceptación radical corta de raíz ese mecanismo, pues al asentir a lo que existe, el alma deja de desgastarse en batallas inútiles. No hay rendición sino comprensión. No hay derrota, sino alineación con lo necesario. Aceptar radicalmente es comprender que la vida no está obligada a adaptarse a nuestros deseos. Lo que llega, llega con su propia fuerza. Lo que se va, se retira con su propia ley. Nada se ajusta al capricho de lo individual, porque todo pertenece a un entramado mayor. El alma que comprende esto deja de reclamar lo imposible y empieza a recibir cada acontecimiento como parte de un todo inevitable. Esa recepción es la fuente de una calma que nada externo puede quebrantar. Esta aceptación no se limita a los grandes sucesos, sino que impregna la totalidad de la existencia. Desde los giros monumentales del destino hasta los instantes más cotidianos, todo encuentra su lugar dentro de este asentimiento radical. La ansiedad pierde terreno, porque no encuentra resquicio donde arraigarse. Allí donde el alma dice sí a lo que es, se extingue el miedo a lo que pueda ser. La vida entera se convierte en un espacio de serenidad ininterrumpida. La aceptación radical también implica un cambio en la manera en que se concibe la libertad. La mente común cree que ser libre es moldear la realidad a su antojo. El estoico descubre que la verdadera libertad surge al no depender de que la realidad se acomode a sus exigencias. Al aceptar lo que ocurre sin condiciones, el alma se emancipa del despotismo de lo externo. Nada puede someterla, porque ya no pide nada más allá de lo que ya existe. En esta aceptación se revela también una forma de grandeza interior. La vida no se reduce a una lucha perpetua contra lo inevitable, sino que se expande en la serenidad de quien ha comprendido que lo real, tal como es, basta. No hay necesidad de añadir ni de sustraer. Lo existente, con sus luces y sombras, constituye un todo completo. La ansiedad se desvanece en esa amplitud, porque la mente ya no se proyecta hacia un mañana ideal ni se aferra a un ayer perdido. Se abre, sin condiciones, a la hora que se presenta. Aceptar radicalmente es también renunciar a la ilusión de la perfección. El alma comprende que la totalidad de lo real no necesita justificación ante nuestros juicios parciales. Lo que es ya es necesario, aunque escape a la comprensión inmediata. La serenidad surge de esa renuncia a querer dictar sentencias sobre lo que acontece. El mundo no requiere nuestra aprobación para existir. Somos nosotros quienes hallamos paz cuando dejamos de exigirle que sea distinto. En la aceptación radical se purifica la relación con el tiempo. El pasado ya no se vive como una carga que oprime, porque se asume como irrevocable. El futuro deja de ser amenaza, porque no depende de nuestra ansiedad. Solo queda el presente, recibido con apertura total, sin resistencia ni queja. Ese presente absoluto
se convierte en el lugar donde la calma se manifiesta en toda su plenitud, porque no hay espacio para la huida ni para la lucha. La aceptación radical no significa ausencia de acción, significa actuar desde la serenidad, sin tensión contra lo inevitable. Lo que está en nuestro poder, lo asumimos con firmeza. Lo que no lo está, lo recibimos con tranquilidad. Este equilibrio perfecto entre acción y asentimiento es el sello de la sabiduría estoica. Allí donde otros se consumen en la desesperación de luchar contra el destino, el sabio permanece íntegro, porque ha aprendido a aceptar sin condiciones. En última instancia, el arte de la aceptación radical no es otra cosa que la reconciliación total con el universo. Es el momento en que el alma deja de ser enemiga de la realidad y se convierte en cómplice de ella. La ansiedad desaparece porque ya no existe distancia entre lo que ocurre y lo que se desea. Lo que es suficiente. Y en esa unidad silenciosa entre el ser humano y el todo, se alcanza la serenidad más pura, aquella que no depende de circunstancias, sino de la claridad interior que ha aprendido a decir un sí absoluto a la vida. Lección 14. La serenidad interior como bien supremo, el camino del estoicismo, tras recorrer las múltiples sendas de la reflexión y el ejercicio espiritual, conduce a una verdad última. La serenidad interior es el bien supremo. No se trata de un estado pasajero, ni de un alivio momentáneo, sino de la meta más alta a la que puede aspirar el ser humano. En ella convergen todas las virtudes, se apaciguan todos los miedos y se ordenan todos los deseos. Es el fruto de la disciplina, de la contemplación, de la aceptación y de la claridad, y sobre todo, es la condición que permite habitar la vida en plenitud, sin cadenas invisibles ni tempestades internas. La serenidad no debe confundirse con quietud externa ni con ausencia de movimiento. Es una fuerza interior que permanece inmutable, aun en medio del cambio constante. El universo se transforma sin cesar. Los acontecimientos se suceden como olas interminables, pero el alma que ha alcanzado la serenidad se mantiene centrada, como un eje que no se desplaza, aunque todo gire a su alrededor. Esta estabilidad no significa rigidez, sino equilibrio, es flexibilidad consciente, es apertura sostenida por la fortaleza interior. Al considerar la serenidad como bien supremo, el estoicismo la eleva por encima de la riqueza, del poder, del prestigio y de cualquier otro objeto de deseo. Todas esas cosas pertenecen al ámbito de lo externo y son vulnerables al azar. La serenidad, en cambio, habita en lo más profundo del alma y no puede ser arrebatada por ningún acontecimiento. Es el único tesoro verdaderamente invulnerable, el único refugio que no depende de circunstancias, el único bien que permanece intacto frente a la impermanencia de lo demás. La serenidad interior surge de una relación armónica con la razón. La mente, en lugar de dispersarse en inquietudes, se recoge en la claridad de lo que depende de ella. Allí donde antes había agitación y fragmentación, ahora hay orden y unidad. Esta lucidez no elimina los desafíos, pero transforma la manera en que son vividos. La serenidad no consiste en ausencia de dolor, sino en la comprensión de que el dolor no destruye lo esencial del ser. No consiste en ausencia de dificultades, sino en la certeza de que ninguna de ellas toca la raíz más profunda de la libertad. El alma que alcanza la serenidad experimenta una independencia total respecto a lo externo. Ni la fortuna ni la desgracia determinan su estado. Ha aprendido a morar en un espacio interior donde nada puede quebrarla. Esta independencia no es aislamiento ni indiferencia, sino la expresión de una fuerza silenciosa que reconoce que lo valioso no proviene de fuera, sino de la propia disposición ante lo que ocurre. Es la libertad más radical, la que no depende de condiciones, sino de la integridad del espíritu. La serenidad como bien supremo también ilumina la verdadera medida del tiempo. Quien vive en calma no se precipita hacia el futuro ni se aferra al pasado, sino que habita plenamente el instante presente. El ahora se convierte en suficiente, porque ya no está contaminado por la ansiedad de lo que vendrá ni por el peso de lo que fue. Esa plenitud del instante otorga una densidad nueva a la vida. Cada momento es completo en sí mismo, porque está impregnado de la serenidad que lo sostiene.
La serenidad interior también revela el sentido más profundo de la virtud. La justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría no son fines en sí mismos, sino caminos hacia esa calma invulnerable. Practicar la virtud no es simplemente obedecer normas, sino cultivar la disposición que permite vivir sin turbación. De este modo, la serenidad no se presenta como una conquista aislada, sino como el resultado natural de una vida virtuosa, coherente con el orden del cosmos y fiel a la razón que lo habita. La grandeza de este bien supremo radica en su universalidad. Ningún ser humano está excluido de alcanzarlo, porque no depende de privilegios externos ni de circunstancias especiales. Pertenece al ámbito de lo interior, y por tanto, está siempre al alcance de quien decida cultivarlo. La serenidad es la misma para el sabio y para el que apenas inicia el camino, porque su esencia no cambia. Es la calma del alma reconciliada con la realidad. En la serenidad culmina la disolución de la ansiedad. El alma ya no se desgarra entre lo que desea y lo que sucede, entre lo que espera y lo que recibe. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de concordia. Todo lo que antes era motivo de agitación se integra en un horizonte más amplio, donde nada resulta extraño ni hostil. La serenidad es, en este sentido, la consumación de la filosofía. No un discurso, sino un estado del ser. En última instancia, considerar la serenidad interior como bien supremo es reconocer que la felicidad no depende de obtener lo que se quiere, sino de aprender a querer lo que ya es. Es aceptar que la plenitud no se halla en lo cambiante, sino en lo que permanece en lo más hondo del alma. Y es, sobre todo, entender que quien ha alcanzado la serenidad no necesita nada más para sentirse completo, porque en esa calma se encuentra la expresión más pura de la libertad y la más alta forma de la vida humana. Lección 15. La unidad con el todo. El recorrido del estoicismo encuentra su cumbre en la comprensión de la unidad con el todo. Tras aprender a discernir lo que depende de nosotros, aceptar la fugacidad, reconciliarnos con la muerte y cultivar la serenidad interior. Queda un paso final, reconocer que el yo individual no es una entidad aislada, sino una manifestación de la totalidad. Esta intuición suprema disuelve los últimos restos de ansiedad, porque elimina la frontera entre lo personal y lo universal, entre el destino propio y el destino del cosmos. El alma, cuando contempla con claridad, se reconoce como parte inseparable del orden universal. Todo lo que ocurre no sucede a un fragmento ajeno, sino a la totalidad de la cual formamos parte. En esta visión, la tensión entre lo que deseamos y lo que acontece se desvanece, porque ya no hay un yo en oposición a lo real. Solo queda el fluir armónico de la totalidad, en el cual cada acontecimiento ocupa un lugar preciso. La serenidad alcanza aquí su máxima expresión. El alma deja de reclamar y simplemente se integra. La unidad con el todo implica una transformación radical de la identidad. El ser humano deja de percibirse como un centro autónomo, sometido a amenazas externas, y empieza a reconocerse como una expresión del cosmos mismo. La angustia que nace de la separación se disuelve, porque ya no hay nada que proteger contra un exterior hostil. Lo que antes era vivido como destino ajeno, ahora se asume como manifestación del mismo principio que nos sostiene. La ansiedad pierde su base, porque ya no existe un yo que deba defenderse contra la totalidad. En esta comprensión, la razón se alinea plenamente con el logos universal. La mente, antes fragmentada por deseos contradictorios y temores dispersos, se ordena al ritmo de la razón cósmica. La vida deja de sentirse como una lucha contra fuerzas incomprensibles y se experimenta como participación consciente en una armonía mayor. Esta comunión otorga una paz que ninguna contingencia puede alterar, porque no depende de circunstancias, sino de la certeza de pertenecer inseparablemente al todo. La unidad con el todo revela también la verdadera naturaleza de la libertad. No es el poder de modificar la realidad externa, sino la disposición de actuar en consonancia con el orden universal. El ser humano se vuelve libre no al imponer su voluntad, sino al alinearla con la necesidad del cosmos. Esa libertad absoluta es paradójicamente aceptación total. El alma deja de luchar
y en esa renuncia conquista la soberanía sobre sí misma. Allí donde no hay resistencia, no puede haber ansiedad porque nada queda por temer. En esta unión suprema, el tiempo mismo se transforma. El pasado y el futuro dejan de ser cargas que desgarran el presente. Todo se percibe como parte de un único movimiento, en el cual cada instante es manifestación de la totalidad. La ansiedad, que siempre surge de la expectativa o del arrepentimiento, desaparece al comprender que todo lo que ocurre está contenido en la unidad indivisible del cosmos. Lo eterno y lo efímero se funden en una sola visión. La contemplación de esta unidad enseña también el verdadero sentido de la virtud. Practicarla ya no es solo un deber racional, sino un reflejo natural de la pertenencia al todo. La justicia, la templanza, la fortaleza y la sabiduría dejan de ser esfuerzos aislados y se convierten en expresiones espontáneas de una vida integrada en la totalidad. La virtud se transforma en la forma de resonar con el cosmos, y la serenidad se convierte en su consecuencia inevitable. El alma que comprende su unidad con el todo ya no experimenta soledad. Ha descubierto que cada ser, cada movimiento y cada transformación son parte de la misma trama de la que ella participa. Esta certeza elimina el miedo, porque ya no hay separación. Nada puede ser radicalmente ajeno, porque todo cuanto ocurre pertenece a la misma realidad que nos constituye. La ansiedad, que se nutre de la sensación de aislamiento, se extingue ante la vivencia de esta comunión universal. En este punto culminante, la filosofía estoica se revela no solo como un sistema ético, sino como una vía de reconciliación ontológica. El ser humano ya no se limita a soportar el destino, ni siquiera a aceptarlo, sino que llega a identificarse con él. La voluntad particular se funde con la voluntad cósmica, y en esa fusión desaparecen las tensiones que desgarraban al espíritu. La serenidad ya no es solo un estado interior, es la consecuencia natural de saberse uno con el todo. En última instancia, la unidad con el todo es el fin más alto del camino estoico. Aquí la ansiedad queda abolida en su raíz, porque el alma ha trascendido la ilusión de separación. No hay lucha, no hay temor, no hay exigencia, solo un asentimiento absoluto al ser. La vida en su totalidad se reconoce como propia, y el destino se vive como expresión de la misma esencia que nos sostiene. La calma se convierte entonces en plenitud, y la plenitud en eternidad. Quien ha llegado a esta comprensión habita la serenidad definitiva, pues ya no hay diferencia entre el sí del alma y el sí del universo. El viaje por las lecciones estoicas que hemos recorrido no ha sido un simple conjunto de reflexiones, sino una transformación progresiva del espíritu. Empezamos enfrentando la ansiedad desde lo inmediato, aprendiendo a distinguir lo que depende de nosotros de lo que no, y avanzamos hacia una visión cada vez más profunda de la existencia, hasta llegar a la contemplación de la totalidad y a la aceptación radical de la vida y de la muerte. Cada paso, cada lección ha sido un peldaño que nos condujo de la agitación hacia la calma, de la dispersión hacia la unidad, de la incertidumbre hacia la serenidad invulnerable. Lo que antes parecía un enemigo, la ansiedad, el miedo, la fugacidad, la pérdida, se ha revelado como maestro, como recordatorio de lo que debemos cultivar en lo más íntimo de nuestra alma. El estoicismo nos ha mostrado que no hay libertad fuera del dominio interior, que no hay paz fuera de la aceptación del orden universal, que no hay plenitud más grande que aquella que nace de reconciliarse con lo que es. Este cierre no es un final, sino un comienzo, porque el estoicismo no es teoría para ser contemplada, sino práctica para ser vivida. Sus enseñanzas no buscan quedar grabadas en palabras, sino encarnarse en cada decisión, en cada pensamiento y en cada instante de nuestra existencia. Lo que hemos recorrido en estas lecciones es un mapa. El verdadero camino comienza cuando cada uno lo recorre con su vida. El alma que aplica estas enseñanzas no se vuelve invulnerable porque nada pueda tocarla, sino porque aprende a integrar cada suceso en la serenidad de su centro. Vive sin temer al futuro, sin esclavizarse al pasado y sin depender de lo que está fuera de su poder. Habita la vida con dignidad, con claridad y con la certeza de que todo lo que ocurre
forma parte de una totalidad mayor que la sostiene. Así, el estoicismo se revela como un arte de vivir en plenitud dentro de la finitud, como una disciplina que devuelve la calma en medio del caos y como una sabiduría que nos recuerda que la serenidad interior es la verdadera riqueza, la auténtica libertad y la forma más alta de felicidad. Quien cultiva esta visión ya no necesita huir de la ansiedad ni temer a la vida. Ha comprendido que la calma no se encuentra afuera, sino en el corazón que ha aprendido a decir un sí absoluto a la existencia. Y en ese sí se encierra toda la fuerza del estoicismo, todo su poder transformador y toda la paz que desde hace siglos ofrece a quienes se atreven a mirarse a sí mismos y al universo con ojos de aceptación y de grandeza.